desde que empezó en el Ministerio de Economía y Finanzas. Y efectivamente es una persona de trayectoria sectorial, ha pasado por varios cargos, ha estado en Proinversión. Desde ese punto de vista, o sea, no es una mala persona en términos de tecnócrata, pero es claro que Denise ha sido una solución de transacción cuando se les cayó a Hernando de Soto, ¿no? Entonces, en la emergencia han tenido que designarla. Yo esperaría que Denise, con el perfil que tiene, más tecnocrático, va a ser una presidencia del Consejo de Ministros de tono menor, digamos, tratando de cumplir, ojalá, por lo menos con esos tres objetivos. De Valcárcel no espero nada. Ella es una persona mucho más racional y si tuviera que votar, ¿qué ganamos negando la confianza por estos 4 o 5 meses que quedan? Muy bien, les agradezco a Raúl Molina, candidato a la primera vicepresidencia por Primero la Gente, y al Senado, por ese mismo partido, por supuesto, con el número 7. Distrito Nacional. Así es, Senado Nacional. Y a Javier Bedoya, candidato a la primera vicepresidencia por la Alianza Unidad Nacional y a una diputación por Lima con el número 1. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Mario. Vamos a ir a una pausa y regresamos. Muy bien, y hoy es Viernes Sangriento, así que tenemos a nuestro panel habitual de analistas políticos, con los que supuestamente evaluamos semana a semana la campaña, pero la verdad es que semana a semana evaluamos lo que ocurre con el gobierno y creo que esta semana no va a ser esencialmente una excepción. Está con nosotros, por supuesto, Mabel Huertas, está Juan de la Puente, está César Campos. ¿Qué tal, Mario? Señoras y señores, buenas noches. ¿Cómo están Buenas ustedes? noches. Gracias. Muy bien, ha sido una semana entretenida, por decirlo de alguna manera. Por decirlo de alguna manera. Pero cada semana tiene su afán, digamos, ¿no? Tiene su elemento de entretenimiento. Sí, y de sorpresas. Y de preocupación. Sí. ¿Por dónde quieres empezar? Bueno, para mí ha sido realmente una sorpresa lo que pasó a inicios de semana con Hernando de Soto y creo que eso es algo que hay que tocarlo de inicio, porque me sorprende que una persona tan inteligente, que le ha dado la mano a tantos líderes en el mundo, que conoce tanto, ¿no?, de lo que pasa en la geopolítica mundial, recién se haya dado cuenta de lo que estaba pasando en nuestro país. Mucho Le Monde, mucho Telegraph, mucho El País, pero no leía los medios locales. Es decir, que él, luego de que se lo hayan prácticamente bajado del caballo, ¿no?, de una mala manera, sin duda, como primer ministro, y después de todos los detalles que pasaron, que lo renunciaron, que después él dice que no, y otra vez lo vuelven a renunciar sin que él se entere, que él diga que ha descubierto, ¿no?, todo un escenario, que tiene un diagnóstico de lo que pasa en el país. Por favor, si nosotros ya, los que seguimos la política día a día, y digamos que no tenemos que ser muy lucubrados para conocer quién es quién en este Congreso, que ya lo vivimos y lo padecemos hace bastante tiempo, ya sabemos qué es lo que está pasando, ya sabemos cómo son las facciones de poder. Él divulgó un pronunciamiento al día siguiente y dice, hemos sido engañados, pero creo que el plural es excesivo, ¿no? Él fue el engañado. Yo la verdad es que no me sorprendió. A mí lo que me sorprendió es que hubiese aceptado, y fui escéptico acá en el programa respecto de la posibilidad de que se materializara. Y ahí para cerrar, su juramentación. solamente dos cositas. O Hernando de Soto es muy naif, o tiene un ego gigante y ese fajín lo quería sí o sí como parte de su biografía colgada en su pared, ¿no? O sea, una de las dos. Juan. Pueden ser las dos también. Claro, una sabia combinación de todas. Puede ser naif y al mismo tiempo el ego, siempre tras un naif hay un ego grande. Ahora, no creo que ni siquiera él haya sido engañado. Me parece que hubo una puja y él perdió en la puja. Porque todo indicaba, los 2 últimos días desde que se dijo que él podía ser premier, daba la impresión, todo indicaba que él quería ser un copresidente. Porque además... el copresidente iba a ser Balcázar. Sí, probablemente. Porque ese día, él dice que llegó Balcázar y él le entregó una lista. Y la lista de ministros y la lista de asesores.
el comunicado que firman los dos con esa famosa foto de el águila y el cóndor. También expresaba esta idea de la copresidencia. Creo que allí el tono de racionalidad no lo puso él, lo puso Balcázar, porque imaginémonos en este momento un premierato de Hernando de Soto con una presidencia de Balcázar. Yo creo que eso hubiese sido terrible, porque para empezar ese gabinete hubiese reventado en 24 horas, considerando este ego de Hernando de Soto. Entonces, yo sí creo que deberíamos salir del dilema del gabinete Acuña-Balcázar o el gabinete de Soto, que al parecer iba a tener un ministro de Economía que venía de la CONFIEP, que es el señor Dali. Entonces, yo creo que es un dilema, no diría falso, pero es un dilema que quizás es más grande, ¿no? Y quizás allí la discusión es cómo sin los dos podía hacerse un mejor gabinete. ¿Pero tú en algún momento llegaste a pensar que sí se materializaba el premierato de Soto? Estuve tentado de tuitear, conociendo, sabiendo, y hasta decir, quisiera apostar a que esto no va a suceder. Pero sí me parecía bastante difícil que alguien que además tiene el ego que tiene, pudiese conciliar, concertar. Quienes conocen saben que él no es capaz de concertar. Lo que él hace es atraer a gente para proyectos que le interesen. En la última etapa eran los proyectos de la minería ilegal. Lo que él quería es que las tierras de la Amazonía se loticen, como se han lotizado en la tierra de las comunidades indígenas originarias en Norteamérica y en Canadá. Y entonces, para que cada persona subaste su territorio. Eso va a ser terrible. En la Amazonía era una ley de la selva multiplicado por 1000. Pero de cualquier forma, César, si uno veía o maliciaba de dónde habían provenido los votos que permitieron que Balcázar llegase a la presidencia en última instancia, era evidente que no iba a poder hacer un gabinete a su medida el señor de Soto. Eso es lo que a mí me hacía, por ejemplo, ser tremendamente escéptico. Porque no tiene medida. ¿Ah? Porque no tenía medida. Sin medida ni clemencia. No, quiero decir que había necesariamente saldos o deudas que saldar, mejor dicho, en ese gabinete que iban a provocar un conflicto. Es que quizás olvidamos un elemento que a mí sí me da la impresión que eyectó la posibilidad de que Hernando de Soto sea premier, que era parapetarlo como imagen al señor Balcázar, porque inmediatamente fue elegido, como todos sabemos, se puso sobre la mesa la cantidad de mochila que tiene de imputaciones dolosas, y a mí me parece la más deleznable de todas, haber abierto sus cuentas bancarias para registrar a los abogados que se inscribían en el colegio respectivo de Lambayeque, y por el cual tiene un proceso abierto. Un juicio oral citado ya. Y además con una denuncia muy enérgica, me parece muy tenaz y muy apropiada del decano actual, que lo puso en la mesa durante 48 horas hasta que, oh sorpresa, sale el nombre de Hernando de Soto. Eso en primer lugar, pero lo segundo que yo quiero traducir, de acuerdo también a lo que acaba de mencionar Juan, es que esto pone en evidencia las grietas del sistema político peruano, ¿no? Porque recordemos, y recapitulo rápidamente, tenemos un problema, por ejemplo, para determinar cómo debe procederse con la incapacidad moral en cuanto se declara la vacancia de un presidente. No está normado, no está estipulado. Sigue el Congreso interpretando qué cosa es la incapacidad moral. A raíz de la caída de Gerí, segundo lugar, surge el tema, oye, ¿es censura o es vacancia porque es una encargatura que le da el Congreso a un parlamentario, por lo tanto merece una censura? Y eso terminó dilucidándose por el lado de la censura y no de la vacancia, pese a que, a mi juicio, los más célebres constitucionalistas dijeron no, el camino probablemente es el otro. Y ahora viene este tercer aspecto que hay que mirar. ¿Qué cosa dice la Constitución cuando se nombra a un presidente del Consejo de Ministros? Él es el que le propone al presidente de la República la relación, no es al revés, que es parte de lo que yo considero es un híbrido constitucional. No es como cuando el rey llama a formar gobierno, ¿no es cierto?, de Inglaterra a un laborista, a un conservador, él dice forme gobierno, y eso tendrá que someterse, por supuesto, ese es el parlamentarismo. Nosotros en este híbrido le dice la Constitución que es el premier
el que propone. Y eso ha sido quebrado también, porque todo el mundo sale a decir, no, pues el señor Balcázar tiene derecho también a meter a su gente de acuerdo a los compromisos establecidos en el Congreso. Todos eso para mí son grietas dentro de la interpretación de la Constitución y del propio sistema político. Ahora, la siguiente incógnita, porque ya el episodio de Soto finalmente pasó, es si le van a dar o no la confianza a la señora Miralles. Les voy a pedir que especulen un poco. Vamos al sentido inverso. Juan. Bueno, el Congreso tiene armas para eso, ¿no? Primero que no se necesita mayoría absoluta, es con mayoría relativa. Así es. Segundo, en la historia de los últimos años, el Parlamento tiene el mecanismo del voto ámbar. Recordemos que cuando fue el gabinete de René, en la época de René Cornejo, sí, y el gabinete de la señora Jara, Ana Jara, exacto. ganó el voto ámbar. Exacto. Para mí el voto ámbar es un voto negativo al que el rojo, pero no sé, sacaron de la manga una interpretación Un limbo. diciendo Y se que, procedió a una nueva votación. que el rojo es en contra, el verde a favor y el ámbar es no se sabe. ¿Para qué? Para producir una negociación con el Ejecutivo. Entonces hay también la opción del ámbar. Sí. Y tenemos otras opciones. Que generalmente lo que se traduce es en cambio de ministros, Sí, antes de que vuelvan a así es, solicitar la confianza. La otra opción es que los disidentes, los que no quieren, no vayan a votar. Entonces se rebaja el piso mínimo de la mayoría Sí. relativa. Tenemos tres opciones. Si el señor Balcázar fue elegido con 64 votos, si pierde 20 en esta etapa, todavía tiene 44. Hubo presidentes del Consejo de Ministros que en el Perú han sido ratificados o señalados confianza con 42, 44 y por ahí, ¿no? Entonces, sí, lo que sí es complicado es la capacidad de persuasión que tendrían las fuerzas políticas de cara al proceso electoral, porque, bueno, en este caso Renovación Popular ha dicho no. El fujimorismo que denuncia al señor Balcázar y que vote en contra, curiosamente va a quedar preso de su propia lógica, porque la salida del gabinete podría ser también más inestabilidad. Claro. Entonces ellos están atrapados. Y quizás con menos Perú Libre y APP ya, con menos rubor votarán a favor. Tenemos 20, 25 de estos, esto es lo que llamo el espectro lumpen del Parlamento, que son los que empoderaron a Balcázar y a Gerí, que digamos harían esa mayoría, ¿no? Mabel. A ver, el Congreso claramente ya a estas alturas sabemos que decidió mantener el status quo, ¿no? Con, digamos, las parcelas de poder que hay dentro del Ejecutivo. Pero yo creo que, además de lo que dice Juan, habría que ver otros temas de coyuntura. Este pedido de confianza tendría que hacerse lo más pronto posible, porque tenemos al niño costero que se avecina y no sabemos cómo es que esto va a de alguna manera mover en el norte y en el sur las emergencias. Si no tienes un gabinete consolidado lo más pronto posible y hay tropiezos tras tropiezos, es muy probable también que el Congreso, en un afán electorero, en un descálculo electorero nuevamente, diga no le doy el voto de confianza, ¿no? Por eso lo mejor, creo yo, es que se pida lo más pronto posible. César, sobre ese mismo punto. Yo creo que hay que hacernos la pregunta, ¿qué tan papa caliente representa hoy en día la situación del señor Balcázar con, reitero, la mochila que él carga y la disposición que han tenido las bancadas parlamentarias, algunas para apoyarlos y otros para alejarse lo más drásticamente posible, como ha sido Renovación Popular? ¿Tendrá un efecto electoral para toda esta cosa tan convulsa que estamos viviendo y lo que Mabel acaba de incorporar? Nosotros seguimos hablando de política etérea, mientras que hay peruanos, compatriotas nuestros, que están en un padecimiento realmente terrible, donde incluso los propios candidatos no podrán hacer pues campañas, me imagino, alegres ni con mucho jolgorio en estas localidades, ¿no? Dada la situación realmente penosa que están pasando. Tiene que cambiar su discurso, cambiar su lenguaje, y la tensión, me parece, ciudadana, ya nos está dando en función a todo lo que consideran que es prácticamente deplorable. El tabladillo político peruano no les gusta. Que aprueben o no aprueben, le dan el respaldo al gabinete, bueno, la señora Miralles se lo buscará, negociará, tratará, y yo creo que sí va a recibir finalmente ese respaldo. El cálculo, el único que se queda con el cálculo de decir, no, yo me mantuve como una persona absolutamente consecuente con mi punto de vista, es Rafael López Aliaga, y yo no tengo seguridad de que eso le acarree ni votos, ni mayores simpatías, ni nada por el estilo.
Rafael López Aliaga, ya pasamos a la campaña, insiste en un tono hostil.